la sesión. Listo. No sé qué pasó porque entré y estaba vacía la otra sala. Así que tuve que iniciar de nuevo y ahí recién pudieron entrar. Fue raro, pero bueno, con suspenso, ¿no? Ahora sí, ya estamos acá. Voy a compartir la pantalla al toque. Compartir pantalla. Listo. Estamos por empezar, claro, el BPN de cada uno y la sensibilidad. Entonces, vamos acá. Primera opción, flota propia. Habíamos visto que cuando analizamos este tipo de proyectos, son alternativas mutuamente excluyentes, dado que los ingresos van a ser las mismas para ambas, ¿no es cierto? Ya no vendría el caso ponerlo, y más bien pondríamos solamente lo que son costos, ¿no? Y todo lo vamos a evaluar bajo esa lógica de costos. Entonces, la línea de ingresos la suprimimos y comenzamos con nuestra línea de costos, asociados a cada alternativa. En este caso, la alternativa de flota propia tiene unos costos asociados a la misma. ¿Cuáles son? Empezamos con los costos variables, ¿no? Entonces vamos a poner costos variables. 1, 2, 3 y bla, bla, bla. Variables. Damos formato. ¿Cuántos son los costos variables? Vamos a ver. $51 por tonelada métrica por el número de toneladas. ¿Dónde está el número de toneladas? Acá está. Por, ya sabemos, 1 menos T. Como estas cantidades no cambian según me indica el proyecto, lo fijamos y lo fijamos. Listo. Vamos a dejar en positivo porque estamos viendo que solamente son costos. Así que ahorita todo lo que son costos lo metemos en positivo. Algún ingreso va a ir en negativo porque estamos evaluando netamente costos. Vienen los costos fijos. Son, a ver dónde está, acá está, que son el seguro, las remuneraciones y el mantenimiento programado. ¿Qué más? Esto por, bueno, ahí ya no sería nada salvo el 1 menos T nada más. Como esto no cambia, vamos a fijar las celdas. Más. Yo creo que aquí no habría nada más. Ya viene la depreciación directamente, ¿no? ¿Dónde está? Es la depreciación. La depreciación sí viene a ser como un ingreso, ¿no es cierto? Porque es un ahorro, ¿de acuerdo? Es un ahorro en el sentido de que no es un costo desembolsable. Así que lo vamos a poner como es un ingreso, va sumando el flujo y estamos hablando costos con signo negativo, ¿no? Jalamos, fijamos, porque no cambia durante toda la vida del horizonte de evaluación. Hasta ahí, digamos, nuestro flujo de caja como operativo, ¿no? Ahora le tendríamos que añadir costos de lo que viene debajo, que son tres elementos que ya conocemos: CTO, inversiones y gastos preoperativos. Creo que gastos preoperativos no nos han dado, así que solamente vienen a ser el CTO y las inversiones. CTO. Acá hemos calculado el CTO de la flota propia. ¿Ok? Este CTO de la flota propia consiste en qué, básicamente. ¿Cuál es el elemento? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, efectivo. A ver, nuestro Word. Flota propia, capital de trabajo. A ver, flota propia, capital de trabajo. Son 120 días de los proveedores.
plazos de compra a los proveedores. Es decir, es crédito de los proveedores. Por lo tanto, son cuentas por pagar. En ese sentido, las cuentas por pagar van sumando, ¿no es cierto?, en nuestro CTO, que es porque es el crédito que nos da el proveedor. Entonces, ese CTO es más bien un ingreso, ¿de acuerdo? Como es un ingreso, acá en el año cero lo vamos a tener que poner, pero como lo estamos evaluando solamente costos y el ser este ingreso va a ir con signo negativo, ¿no? No nos lo dice el caso, no nos lo dice el caso, pero se entendería que en el último año tendríamos que pagar todas nuestras deudas, así que vamos a ponerlo igual, ¿no? No podemos hacer los locos acá, así. CTO con negativo. ¿Hasta aquí alguna consulta sobre este punto? ¿O todo ok? ¿Todo correcto? Entonces, todo ok. Solamente hay acá siempre la variación, ¿no? Solamente hay en el año cero y en el último momento. Como no cambian los ingresos, no cambian los costos, entonces no va a haber variación de CTO, por lo tanto aquí va a ser cero todos los años. Vayámonos a las inversiones, ¿no es cierto? Vamos a buscar los costos. La inversión en el año cero la tenemos acá. Entonces, la vamos a poner en positivo porque estamos en modo costos, ¿de acuerdo? Luego acá tenemos un ingreso que es en el año 10. Como es ingreso, va con signo negativo. Me parece que ahora sí ya no hay nada más, ¿no? Acá suma, damos todo, ¿no? Aquí que estoy considerando, vamos a ver el mismo formato, ya. Costo variable, costo fijo, depreciación, ¿no es cierto? La variación de CTO, inversiones. Recapitulando. Esto es un costo, por eso lo estamos poniendo con positivo. Esto es un costo, estamos viendo con positivo. Esto es una salida no desembolsable como un ingreso, va con negativo. El CTO al final es como un ingreso porque es un crédito del proveedor, va con negativo. Esa recuperación de la plata al final va con negativo porque es un ingreso. Todo lo demás que son costos, con positivo. Entonces, jalamos la fórmula. Listo. Aquí nos hemos equivocado en una cosita. La depreciación siempre va con T, ¿no es cierto? Multiplicado por T. Y lo fijamos. Así, esto es 1 menos T, T, y todo lo de abajo va sin ese efecto. Ya, chévere, ahora sí. Entonces podemos calcular el BPN de esta opción, ¿no? Es costos nada más. Sería BNA, la tasa que la acá arriba, los valores del 1 al 10, y le sumamos este de acá. Tenemos el BPN de una de las opciones, ¿no? La opción de la flota propia. Este es un BPN de costos, netamente. No va a haber un TIR, ¿no? Claro, claramente. Pero ya tenemos al menos la primera opción calculada. Lo que nos toca es la siguiente opción. Entonces vamos a ir. Compra. Compra a terceros. Lo mismo. La compra a terceros va a tener unos costos asociados. Todos los costos van a ir con negativo, salvo algún ingreso. Los ingresos, perdón, todos los costos van a ir con positivo y los ingresos, alguno, si es que hubiera, va a ir con signo negativo. Entonces, ¿cuáles son los costos asociados? A ver, como ahí no van a haber embarcaciones que estamos comprando, simplemente es comprar del proveedor, los costos no serían otra cosa que lo que le pagamos al proveedor por el pescado que le estamos comprando, ¿cierto? Vamos a poner acá. Compra de materia prima, ¿cierto?
compra va a ser la cantidad que ya está acá calculada por precio, esto de acá, el precio, por 1 menos t, ¿no es cierto? Eso es lo que gastamos, este es el único costo, creo, relacionado a la opción de comprarle al tercero. Solamente es lo que le tenemos que pagar por dicha materia prima. Entonces aquí estamos multiplicando la cantidad por el precio y por el efecto del T, ¿cierto? Así que hasta esto vamos a fijar todas las celdas porque ninguna cambia. Y vamos a ver el formato, ¿no? Precio, cantidad y una menos T. Aquí no van a haber otros costos. Estos costos variables son los costos variables de las embarcaciones. Estos costos fijos también son de las embarcaciones. Lo único que va a haber es el CTO de la compra, ¿no es cierto? Ya lo hemos calculado acá. De nuevo, este CTO de la compra, vamos a ponerlo acá, del CTO, es el crédito que nos da el proveedor. Y el crédito que nos da el proveedor es, digamos, un ahorro, es un flujo positivo normalmente, ¿no es cierto? Como un ingreso. Entonces, al ser como un ingreso y nosotros estamos analizando costos, aquí lo meteríamos con su signo negativo, ¿no es cierto? Y el último año, no nos podemos hacer los locos, tenemos que pagarle a nuestros proveedores, así que dale la plata para pagar. Creo que hasta ahí nada más, no hay mayor cosa en esto de la compra a terceros, así que podemos hacer el flujo final, ¿cierto? Dos líneas nada más. Dar un BPN, ¿no? De esta opción. La tasa está acá arriba. Acá tenemos del 1 al 10. Cerramos y le sumamos lo que está acá. Y amarillo. Ok, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho nuestro flujo de costos, ¿de acuerdo? Hemos hecho nuestro flujo de costos. Aquí los costos van con positivo, los ingresos con negativo. Y comparando costo con costo, tenemos que la primera opción me ofrece un BPN de 5.900.000 y pico, y el otro un poco más de 6 millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la opción preferible aquí? Pues obviamente la que nos ofrece menores costos. Y la que nos ofrece menores costos es esta de acá, la opción de flota propia. Entonces, si tuviéramos que recomendar algo a esta compañía bajo estos parámetros iniciales, sería obviamente la adquisición de la flota propia. Además, viene la sensibilidad. Entonces, cuando analizamos proyectos mutuamente excluyentes de esta naturaleza, tenemos que añadir una línea más que es el BPN diferencial, ¿no es cierto? El BPN diferencial es la resta. ¿Por qué se calcula el BPN diferencial? Este concepto nos sirve porque nos ayuda a saber qué tan alejado está un proyecto del otro. En realidad no están tan lejos, está un poco cerca. Entonces aquí la sensibilidad sí nos va a ayudar bastante para saber cuáles son los puntos críticos que harían mejor uno, peor otro y demás. Entonces, ¿hasta aquí alguna consulta de cómo hemos construido el flujo? ¿O está todo claro? Todo claro, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos nuestro flujo y viene la sensibilidad. Entonces aquí ya sabemos, nos apoyamos en la función buscar objetivo. Vamos a ver qué nos piden sensibilizar.
Punto número 3. ¿Cuál sería el precio de compra a terceros al que le sería indiferente comprar y utilizar flota propia? ¿Cuál sería el costo variable por tonelada de la opción de utilizar flota propia que haría indiferente ambas alternativas? ¿Y cuál sería el volumen en toneladas pescadas o compradas que haría indiferente las dos opciones? Que vamos a poner acá. Lo primero es precio de compra a terceros. Lo es costo variable por tonelada. Lo último, es el volumen de toneladas pescadas o compradas, que es diferente de las opciones. Cantidad, volumen en toneladas. Entonces empecemos con la sensibilidad. Y sabemos que nos vamos a la pestaña datos, ¿no? Y análisis de hipótesis. Y a continuación, buscar objetivo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir que sea indiferente una opción de otra? Es que tengan el mismo VPN, ¿no es cierto? Es decir, que el VPN diferencial sea cero, que no haya diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí, en el buscar objetivo, tendríamos que definir esta celda con el valor de cero, lo cual implica que no va a haber diferencia entre los dos VPNs, es decir, es indistinto una opción y la otra. Cambiando la celda que nos dice precio de compra a terceros. Entonces buscamos acá arriba. Este es el costo variable de tonelada de la opción de la flota propia. Y el precio de los terceros está acá. Precio del pescado. Aunque esta celda tiene que contener un valor, no un cálculo o una fórmula. Si es así, nos va a salir. Sabiendo que la opción de comprar pescado a terceros es la peor opción de las dos, ¿qué tendría que ocurrir con este precio para que se reduzca? Para que se reduzca ese gap, esa diferencia entre el VPN de uno y de otro. Siendo que esta opción de comprar el pescado a tercero es la peor, tendría que obviamente este precio del pescado que nosotros compramos tendría que bajar, ¿no es cierto? Vamos a ver de 150 hasta cuánto tendría que bajar. Ok, 148.36, ¿no? Vamos a poner acá. 148.36. O sea, si la tonelada de pescado llega a costar 148.36 dólares, es indiferente una opción y la otra. Next. Costo variable por tonelada de la flota propia. Hacemos lo mismo. Para que sean diferentes ambas opciones, tendríamos que definir el VPN diferencial, o sea, la diferencia como cero. Es decir, uno y otro lo mismo. Cambiando la celda, tendría que ser el costo variable por tonelada. ¿Dónde está esto? Esto es nuestro costo variable por tonelada, que es 51, ¿no es cierto? Esta que es la mejor opción de las dos, ¿no es cierto? Esta que es la mejor opción de las dos, para que se iguale a la peor, tendría que su costo ser más alto. Vamos a ver hasta cuánto se tendría que elevar. 52.64 vamos a poner, ¿no? Dólares. Esto es dólares también. Cantidad, volumen, lo mismo. Entonces va a ser así. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Para que sea indiferente, esto tendría que ser cero. Y cambiamos lo que son toneladas. O sea, las cantidades. Está acá arriba. Le damos a aceptar de 12.150 hasta cuánto tendría que bajar. Ah, y nos da el error. Entonces, ¿cuál es el error? Chequeamos. El error es que esta fórmula, esta celda contiene una fórmula precisamente, ¿no? Precisamente contiene una fórmula. Y no se puede calcular un buscar objetivo así, porque el argumento se convierte en algo dependiente de otras celdas. Entonces, el buscar objetivo no te va a cambiar varias celdas, solamente una. Por lo tanto, tendríamos que poner esto como un dato, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tiene decimales. Entonces, vamos a reemplazar esta fórmula por el dato de 12.150 nada más.
como dato, no va a cambiar nada más porque todas las fórmulas siguen jalando de acá y acá es el mismo número. Pero ahora nuestro buscar objetivo sí debería funcionar. Vemos. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Definimos esta diferencia como cero, o sea, indiferente uno y otro, cambiando la celda, ahora sí un dato de 150 dólares, no, perdón, la cantidad, ¿no? 12.150 toneladas. Entonces, ¿hasta cuánto bajaría? 11.949. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Como ustedes saben, la gestión financiera es una parte de la gestión de la empresa que agrega valor en lo que a él le respecta. En ese sentido, aquí tenemos las sensibilidades ya hechas, ¿no es cierto? Hasta acá llegamos en lo financiero. Esto en el planeamiento estratégico del proyecto va a ingresar como input y ustedes van a poner su know-how como gestores para ver de qué manera van a gestionar estos puntos críticos de tal manera que la opción que escojan sea la óptima, ¿no es cierto? Ya sabemos que ante una pequeña variación de menos de $2, una opción se hace indiferente con la otra en el precio. Ante una variación de poco más de $1, de poco más, no llega ni a $2, el costo variable por tonelada ya se hace diferente una y otra. Y también una reducción en la cantidad de toneladas pescadas nos ocasiona que una sea indiferente con la otra, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión de esta dirigida, sí, es correcto, como sensibilidad hemos calculado y nos ha ayudado bastante. Y de acá vienen ya las conclusiones que ustedes como gestores en su enfoque transversal con las demás disciplinas, van a aprender a gestionar estos puntos críticos de manera que agreguen valor, ¿no es cierto?, en sus organizaciones. Y ya como tema técnico, resumen. Aquí, proyectos mutuamente excluyentes. El objetivo, los ingresos van a ser los mismos. Precio por cantidad va a ser igual, lo descartamos. Todo lo demás que sea igual, lo descartamos. Nos enfocamos netamente en los costos. No importa si te van a bombardear de datos. Vamos a ir poniéndolos ordenadamente, esquemáticamente. Y al final, si es que no perdemos de vista el árbol, o sea, perdón, el bosque, y no nos quedamos con el árbol de datos, no vamos a tener ningún problema. Planteamos nuestro flujo netamente de costos, no se olviden de los signos, no se olviden del efecto de T, calculamos nuestro BPN de uno y otro, vemos cuál es el mejor, aquí como es costos, el que tiene BPN más alto es el peor, y luego aplicamos el análisis de sensibilidad con el buscar objetivo, ¿no es cierto? Aquí siempre comparándolo con el BPN diferencial. Si tú haces buscar objetivo para que sea indiferente y le pones acá definiendo esta celda con el valor del otro, es muy posible que no te salga. Siempre trabaja con el BPN diferencial. Lo igualas a cero y cambias la celda que quieras siempre que sea un dato. Entonces, consultas hasta aquí, hasta esta parte. Estamos ok. Sí, ¿no? Creo que ha estado directa esta dirigida. Bien. A ver, me preguntan por qué usamos el VPN diferencial. Ya, a ver. Se usa porque si queremos hacer que sea indiferente una de otra, estamos comparando dos cosas, lo que separa esta opción de esta opción de acá arriba son $65.000 más o menos de costos. Que sea indiferente quiere decir que cueste lo mismo, esta y esta. Y que cueste lo mismo quiere decir que cuando restemos los costos de uno y los costos del otro sea cero. Es decir, en el buscar objetivo, esa diferencia tendría que ser cero. Y luego hacemos ya lo que es la figura de establecer qué argumento queremos que cambie, ¿no? Pero por eso es el VPN diferencial, porque tiene que ser cero, es decir, indiferente. Es por eso. Entonces, hasta aquí sería la dirigida del día de hoy. Está grabando, así que lo voy a subir en un rato al Paideia. A los que les debo correcciones, he tenido una semana súper pesada, pero hoy día los termino de corregir. Exagerando, mañana ya deben tener su nota de las recas.
De la PC también, en estos días debe salir sí o sí. Y nada, hasta aquí sería, chicos. Gracias por su participación. Ha sido un ciclo inusual. Ustedes han aprendido, yo también. Ha sido un poco mutuo esto. Gracias por participar y ya nos estamos viendo próximamente. Mucha suerte en sus exámenes y cuídense bastante. Gracias por todo, Renzo. De nada, chicos. Cuídense. Gracias, Renzo. De Gracias, nada. Renzo. Que les vaya bien, cuídense. Igual saben, cualquier consultita, correo, WhatsApp, y ahí les ayudo. Nos vemos.